It's a once-in-a-lifetime experience. Every time. I set out by bike to explore the Eurovelo 8 Mediterranean route. To finish in style, in paradise. There's so much more to explore along the Mediterranean route and beyond. Grab your bike and join us. Si no vuelvo a Regueras, háblales de mí como un héroe. Día 210. Son las 3:15 de la madrugada. Escribo estas líneas en el ferry, mecida por las olas, rumbo a un nuevo continente. Como una imagen vale más que 1000 palabras, os presentamos este vídeo de nuestra andadura por Europa. Movidos por la fuerte ilusión que la permacultura ha bombeado desde nuestro corazón a nuestras piernas, un 3 de julio del año 2023, decidimos hacer un alto en nuestras vidas y, mirando al sol del este, embarcarnos en un gran viaje de 2 ruedas, cuyo final sería la tierra del sol naciente, Japón. Concretamente, la granja donde vivió nuestro ya conocido maestro Masanobu Fukuoka. Pues empezamos bien. Hemos salido de casa en dirección contraria a Japón, Sandra. Calla, mantecato. ¿No recuerdas que nuestra primera parada está en Salamanca? Hay que hacer un poco de turismo permacultural por España. Uy, es verdad. Pero ya tenemos otros vídeos en el canal que hablan de eso. Y así, nuestro paso por España dio como fruto el conocer a gente ilusionada, positiva, alegre, pero que no dejaba de alucinar con la magnitud del viaje que teníamos entre manos, y que aún no había hecho más que empezar. Especial mención merece Els Alamús, un pequeño pueblo de Lleida que dejó en nosotros una hermosa huella que ya no podremos borrar de nuestra andadura. Por cierto, estos somos nosotros cuando nos pillaron varias tormentas en el este de Girona. En Francia, montaña y mar se unían a lo largo de su costa mediterránea, de una manera armoniosa. Tuvieron que pasar unos cuantos kilómetros para darnos cuenta de que estábamos en otro país y ser plenamente conscientes de la gran locura que habíamos decidido emprender. Lejos de querer dar la vuelta, recuerdo que fue como una inyección de adrenalina. Nuestra bicicleta no solo cruzaba provincias, ahora también países. Por favor, sigamos con esta épica aventura. Hemos visto amanecer y mucha hierba crecer. Hemos vivido en color, el blanco y negro se esfumó. Hijos de un mismo sol, hijos de un mismo sol.
Y con estos ánimos, incontables han sido los parajes que hemos tenido delante de nuestros ojos al amanecer o al atardecer. La magia del camping libre hacía efecto cada mañana y cada noche, en el momento en que un sol perezoso nos regalaba unos débiles rayos que nos dejaban atónitos, frente a playas, montañas o praderas. Boreas sopló y sopló desde su escondite en el mar Adriático. Bura en Croacia. Bora en Italia. Fuimos más de un día testigos de la fuerza de este viento, que como podréis imaginar, no es el mejor amigo del cicloviajero, suponiendo que sople de cara. Por cierto, en ningún momento constatamos en qué dirección soplaba. Era imposible. Parecía que venía de todas partes. El resultado siempre era parar y, como dice un buen amigo nuestro, buscar un refugio y dormir la siesta. Porque no todo el viaje es de color de rosa. No todo es paradisíaco. No todo es Mr. Wonderful. Un sitio muy bonito para pinchar, ¿verdad? El mejor de todo. ¿Quién no quiere pinchar en un sitio así? Aparte de los conocidos pinchazos, acusamos otros males. Pendientes de más del 10%, piedras, lluvia, cansancio, además de tener que encontrar a diario nuestro hueco para trabajar. Y es que sí, viajar en bicicleta es ir a otro ritmo, el ritmo de la naturaleza y sus elementos. Conectas con ella y aprendes a darle el valor y el respeto que se merece. Muchas veces intentamos obviarla, sin éxito, empujados por el ego, y entonces aprendimos que no todo sale siempre según como habíamos planeado. Por otro lado, la sensación de libertad es indescriptible. Este invento del hombre que llamamos tiempo desaparece entre pedaladas y solo queda el goce y disfrute ante la bella naturaleza cambiante ante nuestros ojos. Nuestras elecciones a la hora de consumir productos o servicios tienen un gran impacto económico, social y medioambiental. Así que no dudes de que tenemos el poder de cambiar el mundo mediante pequeñas acciones individuales. Para nosotros, ser ciclistas es un verdadero orgullo y una de las miles de maneras de luchar contra las guerras, las injusticias sociales, la desigualdad y la inestabilidad climática. Un ciclista no sienta bien al capitalismo, porque no paga pólizas de seguro, no compra combustible, no paga para llevar el coche a revisión, no necesita reparaciones costosas y no causa accidentes graves. Pedalear te mantiene sano, reduciendo tus visitas al médico, hospital y farmacia. Un verdadero dolor de cabeza para esta brutal economía consumista. Smile, please. No fue hasta nuestra llegada a Albania cuando empezamos a percibir hospitalidad.
a pesar de ser uno de los países del continente europeo donde la gente tiene menos medios económicos. Aparte de que fue imposible pagar un té o un café, fuimos invitados repetidas veces a dormir o comer por varias familias. Albania fue muy especial. Nos encariñamos con Bacho y conocimos a Yolanda y Andreas, con los que hicimos una gran amistad. ¿Pero quién es Bacho? Bacho. Teléfono. Que te muerde el teléfono. Grecia no fue muy distinto. El carácter desenfadado y la cultura balcánica nos llevaron a ser invitados también en varios hogares. Al menos así nos sentimos, por ejemplo, en el Café Plátanos, en Cemelo, o las increíbles navidades que pasamos con George y su familia, en su pequeña aldea, donde fuimos incluso ayudantes de pastor de su rebaño. La guinda del pastel europeo fue la isla griega de Chios, que exploramos de la mano de nuestro anfitrión Panagiotis. Ciclonsejos para viajar por Europa en bicicleta. El equipo es importante y la inversión inicial puede llegar a ser bastante grande. No os asustéis, porque no es necesario gastarse una millonada. Se pueden encontrar marcas más económicas e incluso os animamos a probar el mercado de segunda mano. Eso sí, creemos que para viajes de larga duración hay dos cosas en las que no se debe escatimar: la comodidad y el descanso. Es muy importante que la bici se adapte a tu tamaño y no al revés. Un buen sillín y ropa cómoda puede marcar la diferencia entre convertir tu bicicleta en la alfombra de Aladín o en una máquina de tortura. Hay marcas líderes en popularidad entre los cicloturistas, al igual que en manillares en forma de mariposa, elegidos por su gran versatilidad de posiciones. Si tu intención es acampar, no dudes en comprar un buen colchón hinchable y un buen saco de dormir para tener un buen descanso después de un día intenso de pedaleo. Recordad que el peso excesivo es sinónimo de cansancio y averías. Así que sé minimalista con tu equipaje. Las cosas no van bien, pero ahora no te puedes caer. Sigue hasta el último aliento. Muchas gracias por quedaros hasta el final del vídeo. Si os ha gustado, podéis darnos un me gusta, podéis suscribiros al canal o tocar la campanita. Si os habéis quedado con alguna duda o queréis ampliar información sobre alguna cosa que sale en el vídeo, pues nos ponéis un comentario y ya está. Nosotros vamos a seguir trabajando en nuevos vídeos, con más aventuras, con más contenido educativo, desde otro continente. A ver si adivináis cuál.